¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde serías capaz de llegar para defender tus valores más sagrados? Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso the old El Paso. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. ¿Podrías mantener tu fe y pureza incluso ante la amenaza de la muerte? Hoy vamos a explorar la extraordinaria vida de una joven santa que no solo se enfrentó a esta pregunta, sino que también nos dejó un legado imborrable de valentía y santidad. Acompáñanos mientras descubrimos la inspiradora historia de Santa María Goretti, la santa que prefirió morir antes que perder su pureza. Santa María Goretti. Santa María Goretti murió en Italia en 1902 a la edad de 11 años. Nació en una familia muy pobre que se estableció en un pueblo llamado Nettuno. Nettuno está aproximadamente a 40 millas directamente al sur de Roma, la capital. Su padre era agricultor, pero era tan pobre que no tenía ninguna tierra para cultivar y por lo tanto, para mantener a su familia, se contrató a sí mismo a un terrateniente rico. El acuerdo al que llegó con el terrateniente era que él sería responsable de producir una cierta cantidad de cultivos que luego entregaría al terrateniente. Todo lo que pudiera producir además, lo podría conservar para uso de su propia familia. Además, él y su familia podían vivir en un almacén abandonado que el dueño del terreno tenía en la propiedad. El padre de María trabajó muy duro para ganarse la vida para su familia en ese terreno y durante 2 años las cosas fueron razonablemente bien. Todavía eran muy pobres, pero al menos tenían comida. Sin embargo, desafortunadamente, ocurrió una tragedia. Lo picó un mosquito portador del parásito de la malaria y murió de malaria 10 días después. Esto dejó a la familia en una posición muy difícil porque dejó atrás a una esposa y 6 hijos. Se decidió que la única forma en que la familia podía esperar sobrevivir sería que su esposa se hiciera cargo de su lugar en la granja y que María, a su corta edad, ocupara el lugar de su madre en la casa, cocinando, limpiando y criando a sus 5 hermanos y hermanas. Ahora sería el trabajo de María tener el papel de mamá. María asumió sus nuevas responsabilidades con diligencia. Lo único que quería era aliviar el sufrimiento que su madre estaba experimentando, tratando de mantenerse al día con las demandas de la granja. Pero casi al mismo tiempo, el vecino de María, un hombre de 20 años llamado Alessandro Serenelli, comenzó a tener un gusto impuro hacia María. Al principio le decía cosas groseras y vergonzosas e inapropiadas que la hacían huir, y cuanto más reaccionaba ella, más le gustaba a él. Finalmente, le reveló que quería que ella le entregara su virginidad y que no iba a aceptar un no por respuesta, y que si necesitaba lastimarla mucho para conseguir lo que quería, entonces mucho mejor. María no quería tener nada que ver con Alessandro, pero estaba en una posición muy difícil. No tenía un padre cerca para protegerla, y su madre estaba en su agonía tratando de mantener el ritmo con las demandas de la granja. Alessandro había manipulado la situación para que él ayudara a su madre con algunas de las tareas más difíciles de la granja, por lo que la madre de María veía a Alessandro como un amigo, un buen vecino. Por esa razón, María no se lo reveló a su madre porque sabía que si lo hacía, su madre rompería la relación entre la familia y Alessandro, alejando a la familia, y la familia no tenía a dónde ir. Así que si llegaba el momento, la familia tal vez no sobreviviría. Un día, cuando Alessandro sabía que María estaba sola en casa, se acercó a la casa con un objeto idéntico a una lima que se usaba para afilar las hojas de los instrumentos agrícolas en Italia durante ese periodo. Está montada en un mango de madera y Alessandro había aplastado la punta hasta convertirla en una punta afilada. Colocó el extremo de esa lima contra María y le dijo: «María, a menos que hagas lo que quiero que hagas, te mataré». María se negó.
En su ira, Alessandro apuñaló a María 9 veces con la lima, con tal fuerza que la lima entró en su cuerpo por un lado y salió por el otro en 6 de las 9 heridas. Las 3 que no lo hicieron fue porque le golpeó la columna vertebral, y lo hizo con tanta fuerza que dobló la lima. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area limitation, and exclusions apply. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. María cayó al piso de su cocina inconsciente. Alessandro pensó que la había matado, pero en ese momento ella solo estaba inconsciente. Él fue a la puerta de al lado y se encerró dentro de su habitación. En cierto momento, María recuperó la conciencia y logró arrastrarse por el piso de su cocina hasta la puerta que estaba a unos 6 pies de distancia. Alcanzó y giró el pestillo que mantenía la puerta cerrada para poder intentar abrir la puerta y gritar, pidiendo ayuda. Alessandro la escuchó girar el pestillo y regresó, apuñalándola 5 veces más. Fueron estas segundas heridas las que matarían a María 24 horas después. Perforaron sus intestinos, y lo que comenzó a suceder fue una salida del contenido de sus intestinos hacia su cuerpo, lo que causó una infección conocida como peritonitis. Es la misma infección que contraerías si te explotara el apéndice. Cuando encontraron a María, ya tenía fiebre. Cuando la llevaron al hospital, que estaba a una gran distancia, la fiebre combinada con la pérdida de sangre que había sufrido la había dejado en un estado de deshidratación. Por eso, al llegar al hospital, les rogó a los doctores una y otra vez que le dieran agua. Pero los doctores no le daban agua porque cualquier cosa que tragara salía de sus intestinos perforados y le inducía peritonitis, y estaban tratando de salvarla. Fue un sacerdote local que había sido llamado al hospital quien le hizo esta pregunta a María. Le preguntó: María, nuestro Señor desde la cruz también pidió agua, pero nadie le dio. ¿Ofrecerías tu sed por los pecadores? Y ella respondió: Sí, Padre, lo haré. Y nunca más volvió a pedir nada. La operaron para tratar de detener la hemorragia interna, pero como había perdido tanta sangre, no le dieron ningún anestésico. No pensaron que su corazón era lo suficientemente fuerte. Pensaron que si le daban anestesia, eso induciría un paro cardíaco. Así que durante toda la cirugía, en la que ampliaron cada una de las heridas de María para poder suturarla internamente, María sintió cada movimiento del bisturí y las manos del cirujano. Durante toda la cirugía, María nunca gritó ni se quejó una vez. Ofreció todo por la salvación de los pecadores. Cuando terminaron la cirugía, la hemorragia interna continuó y estaba claro que María no sobreviviría. Pero antes de morir, dijo estas palabras: Perdono a Alessandro Serenelli y lo quiero conmigo en el cielo para siempre. Ella murió. Alessandro, por su parte, fue llevado a juicio en el que se declaró inocente, diciendo que se defendía del ataque de María Goretti. Nadie le creyó, ni el juez, y fue sentenciado a 30 años de prisión. Se dice que Alessandro Serenelli fue a prisión, el hombre más enojado de la tierra.
Culpó a María de todo y repetía una y otra vez que si ella hubiera hecho lo que él quería, nada de esto habría sucedido. De hecho, estaba tan lleno de violencia que no se le podía permitir mezclarse con los otros reclusos, porque siempre causaba violencia cuando se le permitía estar cerca de alguien más. Así que lo encerraron en aislamiento y lo colocaron en una celda de aislamiento separada de los demás reclusos. Permaneció aislado durante 6 años, hasta que una noche se le apareció María. No le dijo nada, pero apareció en un jardín recogiendo 14 flores de lirio blanco y se las entregó una a una. El número 14 es significativo porque fueron 14 veces que él la había apuñalado. Con este gesto María le estaba diciendo a Alessandro: «Te perdono». Ese acto de perdón y de amor llenó a Alessandro de luz y del Espíritu Santo, e inmediatamente se arrepintió por lo que le había hecho a esa niña. Preguntó por el obispo local y pidió el sacramento de la reconciliación, en el que confesó haberla asesinado. Poco después de esa ocasión, se imprimieron y distribuyeron decenas de miles de pequeñas tarjetas de oración por toda Italia y Europa. Tenían una imagen de María Goretti en un lado y una oración pidiendo a Dios que concediera su canonización como santa en el otro. Un día, había un trabajador de la construcción cavando en la base de un edificio en Roma. Desde la parte superior del edificio, un gran bloque de piedra cayó sobre su pie, aplastándolo por completo y dañándolo tan gravemente que rompió cada hueso dentro del mismo. No se pudo hacer nada para repararlo, así que todo lo que pudieron hacer fue preparar al hombre para una amputación que realizarían a la mañana siguiente. Pero su esposa, que había sido llamada al hospital, colocó una de estas estampas de oración dentro y entre sus vendajes. Al día siguiente, colocaron al hombre sobre la mesa de operaciones y tenían la sierra lista para comenzar a cortar su pierna cuando le quitaron el vendaje y descubrieron que no había nada malo en su pie. No había huesos rotos, ni moretones, ni un solo rasguño en el pie de ese hombre. No había nada malo en ese pie. El hombre se levantó de la mesa de operaciones y regresó a trabajar. Nunca faltó a un solo día de trabajo, todo porque María eligió perdonar y porque eligió ser santa. Debido a que María tomó esa decisión, Alessandro Serenelli, habiendo recibido la misericordia de Dios a través del perdón de María Goretti, comenzó a vivir una vida santa. Incluso dentro de prisión, empezó a leer la Biblia, desarrolló una vida de oración y evangelizaba a los demás reclusos. Fue liberado después de 27 años. Aunque había sido sentenciado a 30 años de prisión, fue liberado 3 años antes porque esta persona había cambiado completamente. En esos días, nadie salía temprano. Una de las primeras cosas que hizo al salir fue buscar y encontrar a la madre de María Goretti. Se acercó a la puerta de su casa y la tocó. Para que entiendas lo que pasó después, tengo que retroceder un poco en el tiempo. El trabajo de María en la familia era tener el papel de mamá. Ella estaba a cargo de todas las responsabilidades domésticas. Cuando María murió, no quedó nadie capaz de ocupar su lugar y su madre no podía cuidar las responsabilidades de la granja y satisfacer las necesidades de su familia. Así que la misma semana en que María Goretti murió, su madre tuvo que dar a los 5 niños restantes en adopción. Alessandro no solo asesinó a su pequeña, sino que destruyó a su familia. Asunta, la madre de María, ni siquiera pudo ir al funeral de María porque se celebró en uno de los últimos días que tuvo con los hijos que le quedaban. 27 años después, llaman a su puerta. Ella abre la puerta y ahí está, cara a cara, con el hombre que había traído tanta miseria sobre ella. Él le preguntó: «Asunta, ¿sabes quién soy?» Y ella respondió: «Sí, sé quién eres». Él le preguntó: «¿Me perdonas?» Y ella respondió: «Alessandro, Dios te ha perdonado, María te ha perdonado. ¿Cómo no voy a perdonarte?» Y ella lo aceptó ese día como su propio hijo y lo adoptó. Eso fue el 24 de diciembre de 1934, en Nochebuena. Ambos fueron juntos a la misa de Navidad de medianoche y recibieron la Sagrada Comunión al lado de Asunta Goretti y el asesino de su hija.
Todo porque María decidió perdonar, porque ella eligió y debido a esa elección, su madre tuvo la gloria y el honor de estar presente en la plaza de San Pedro cuando el Santo Padre, el Papa Pío XII, proclamó santa a su pequeña y la elevó a la gloria de los altares de la iglesia. Ese día de junio de 1950, más de 500,000 de personas descendieron a la plaza de San Pedro para presenciar la canonización de aquella niña. Fue la multitud más grande en la historia de la Iglesia Católica hasta ese momento, tan grande que por primera vez en su historia, la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo, no pudo usarse para una canonización porque era demasiado pequeña. Por primera vez en la historia, una canonización tuvo que ocurrir afuera en la plaza. Ha habido numerosos reclamos de milagros realizados cuando se ha invocado su intercesión. Algunos de esos milagros los he presenciado con mis propios ojos, pero amigos, esta historia no hubiera sido así. Esta historia no habría tenido el final feliz que tiene si María no hubiera tomado esa difícil decisión de perdonar y elegir ser santa. Ya ves, nadie en el mundo hubiera culpado a María por no perdonar a Alessandro. ¿Quién la culparía? Quería hacerle cosas feas y la atacó brutalmente porque ella no cooperaba. Y aquí está el truco. No tenía ningún arrepentimiento en su corazón, ninguno. No quería ser perdonado. Pero María no puso su fe en una situación. Ella puso su fe en Dios. Y ese Dios que ella amaba exige el perdón de nuestros enemigos. Y si eso es lo que mi Dios quiere de mí, pensó, entonces eso es lo que Él va a obtener de mí. Y debido a que ella tomó esa decisión, esa pequeña niña de 11 años dejó este mundo como santa. This episode is brought to you by KPMG. Making an impact is how KPMG helps make the difference. KPMG applies advanced tools and strategic thinking to convert data into actionable knowledge and deliver value by improving performance through transformation, modernizing processes with technology, harnessing the power of data, navigating complex M&A transactions, and enhancing trust among stakeholders. Go to kpmg.us/advisory to learn more. KPMG. Make the difference. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. Hace ya algún tiempo, se me acercó un joven de 18 años que había contraído cáncer. Se dio cuenta de que tenía un problema cuando estuvo parado sobre su pierna varios días antes y el hueso se rompió. Fue al hospital y los médicos descubrieron que el cáncer había consumido demasiado hueso para salvar la pierna. Programaron una amputación para varios días después. 3 días antes de la amputación vino a verme. Preguntó si sabía de algún santo que pudiera ayudarlo. Me acordé de que María había salvado el pie de un hombre de la amputación, así que le conté a este joven su historia, tal como te la cuento ahora. Le dije que María logró un bien tan grande porque le dio a Jesús exactamente lo que él quería. María no negoció con Dios. Le dije, ¿por qué no haces lo mismo? Haz un acto de perdón hacia todos los que alguna vez te han lastimado, incluso si ya los has perdonado 10 veces en el pasado. Renueva ese perdón ahora en honor a María. Después, colocaré su reliquia en tu pierna y haré una oración pidiendo a Dios por tu curación. Durante nuestra conversación, me reveló que cuando era niño, había sido gravemente herido por cierto individuo y que ese dolor se había prolongado durante varios años y que hasta el día de hoy aún experimentaba los efectos de ese dolor. Le dije, no porque esa persona que te lastimó merezca perdón. Nadie merece perdón. Tú no lo mereces, yo no lo merezco, sino para que Dios pueda hacer algo hermoso en tu vida y en la vida de esa persona que te lastimó, como lo hizo en la de María y en la de sus asesinos. ¿Estás dispuesto a perdonar en imitación de María? Y así accedió e hizo un acto de perdón hacia todo lo que vivió en manos de ese individuo. Luego le pregunté,
¿Estás dispuesto a perdonarte a ti mismo por todo lo que alguna vez has hecho, por lo que te despreciarías o te odiarías? Y ¿saben qué, amigos? Él tuvo un momento mucho más difícil con eso. Eso es lo que he visto durante todo mi sacerdocio. Casi siempre, la persona más difícil de perdonar es esa persona que nos mira fijamente en el espejo. Le dije, si te niegas a perdonarte a ti mismo, no puedes recibir la gracia de Dios porque le estarías negando a alguien la misericordia que Él quiere darte, a pesar de que en este caso eres tanto el dador como el receptor. Le dije, amigo, ahora mismo necesitas toda la gracia que puedas obtener. Así que aceptó perdonarse a sí mismo e hizo un acto de perdón por todo lo que había hecho, por lo que se despreciaba y se odiaba a sí mismo. Tomé la reliquia de María, la coloqué en su pierna y dije una oración pidiendo a Dios que sanara su pierna por su intercesión. 3 días después fue al hospital para su amputación. En el quirófano le abrieron la pierna y no encontraron cáncer ni hueso roto. Le volvieron a cerrar la pierna y hoy no tiene nada malo en la pierna. Ven, amigos, María no está muerta, nunca ha estado más viva. Nos ha enseñado la razón por la que fuimos creados, para ser santos. Y la única tragedia en la vida, y solo hay una, es si dejamos este mundo sin habernos hecho santos. Nos ha enseñado lo que se necesita para ser santos. Decir sí a Dios y a su voluntad en cada circunstancia y situación. Es poner nuestra fe en Dios y no en las circunstancias y situaciones en las que nos encontramos. Todas estas maravillas, todas estas grandes cosas que les acabo de contar ocurrieron porque María eligió perdonar y porque eligió ser santa. Gracias por ver este video. Por favor, únanse a mí en oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Santa María Goretti, tu corazón estaba tan lleno de misericordia que con gusto perdonaste a tu asesino y oraste para que se salvara. Intercede por mí ante el Señor, a quien ahora ves cara a cara. Pídele que derrame su gracia en mi alma para que esté siempre dispuesto a imitar a Jesús como lo hiciste tú. Te elijo como mi amigo este día y te pido que me acompañes toda mi vida. En honor al santísimo nombre de Jesús y en imitación de tu ejemplo, perdono a todos los que alguna vez me han hecho daño o desearon mi sufrimiento y pido perdón a todos aquellos contra quienes he pecado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos por la canonización de Alessandro Serenelli. Dios amabilísimo y misericordioso, que ofreces pacientemente misericordia a cada pecador para que ninguno se pierda, te doy gracias por la vida de Alessandro Serenelli, el asesino arrepentido de Santa María Goretti. Te alabo por la forma en que se convirtió por el perdón heroico que Santa María le extendió, que aceptó y a través del cual te descubrió. Humildemente te pido que tu Iglesia eleve a la gloria de sus altares a Alessandro Serenelli, que vivió la vida santa de un penitente, y que por su intercesión concedas las siguientes peticiones si estuvieran de acuerdo con tu santísima voluntad. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Aquí mencionen sus peticiones. Por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, Dios los ame y nos vemos muy pronto.